Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar trabajando la primera parte del proyecto final. En esta segunda unidad empezamos a elaborarlo. No debemos de ir por el momento a aplicarlo a ninguna escuela, pero sí debemos de establecer lo que sería la parte escrita y la elaboración del material. En este caso, recordemos que debemos de hacer la entrega del trabajo de manera puntual. Este trabajo tiene el valor de un 20% de la nota final. Esta tarea es obligatoria, no se repone. Si su presentación, sin la presentación del trabajo, se pierden todos los puntos del proyecto porque algunas actividades de acá las vamos a trasladar al proyecto final, que es cuando ustedes deben de ir a la escuela. Y importante, vamos a enviar este trabajo el 5 de julio, antes de las 11:55. Por favor, enviarlo únicamente en la plataforma asignada. ¿Cuál es el propósito de este trabajo? El propósito de este trabajo es analizar los fundamentos teóricos sobre el desarrollo de las habilidades comunicativas en lo que sería la educación primaria, considerando su relevancia pedagógica para promover estrategias que fomenten el interés por la lectura y favorezcan la competencia comunicativa en las personas estudiantes. Por lo tanto, el objetivo sería reflexionar sobre todos aquellos fundamentos teóricos del desarrollo de las habilidades comunicativas en educación primaria mediante el diseño de estrategias que promuevan el interés en la lectura y que fortalezcan la competencia comunicativa en el estudiantado. Para este trabajo debemos de cumplir con las siguientes instrucciones metodológicas. Vamos a hacer la portada con la información administrativa tal cual viene en la orientación académica. El trabajo es totalmente individual y vamos a utilizar el formato de APA séptima edición, lo cual contempla letra Arial 11 y un interlineado de 1.5. Vamos a hacer uso del lenguaje inclusivo, el estudiantado, las personas estudiantes, la niñez o las personas docentes. Vamos a hacer cuando realizamos la entrega, lo vamos a convertir en formato PDF y lo vamos a subir a la pestaña correspondiente en la plataforma siguiendo el orden establecido. Y las fuentes de información en las cuales vamos a consultar, en este caso, son únicamente los textos y los videos que se encuentran en el entorno de la asignatura. Estos son los que vamos a utilizar como fundamento teórico. Acá está la portada, la cual hemos venido trabajando desde la tarea 1, que este es el formato que debemos de presentar. El nombre de la universidad, Escuela Ciencias de la Educación, Cátedra Didáctica del Lenguaje, asignatura, nombre del estudiante, número de cédula, centro universitario y la tarea número 2 en este caso y la fecha de entrega. Para esta segunda unidad vamos a trabajar lo que serían las habilidades comunicativas. Y dentro de las lecturas que nosotros tenemos que llevar a cabo durante esta unidad, nos hablan sobre la animación de la lectura con nuevas estrategias. Y estas nuevas estrategias están basadas o fundamentadas en el juego creativo, pero más allá de esto, cuando nosotros trabajamos la animación de la lectura, debemos de proponer una selección de libros adaptadas a la edad y sobre todo a la habilidad lectora de las personas estudiantes. Las estrategias, por lo tanto, deben de adaptarse al grupo con el que estamos trabajando, a las necesidades o a los intereses que este grupo tenga. Y cuando vamos a llevar un libro a nuestras aulas, debemos de hacer previamente una selección. Recordemos que es muy importante la animación de la lectura porque nos permite motivar a las personas estudiantes acercándose a los libros de una forma divertida. La animación de la lectura tiene como propósito que las personas estudiantes lean por gusto, por diversión y que no sea solamente una tarea. También recordemos que la animación de la lectura es una estrategia que va a despertar en las personas estudiantes lo que es la curiosidad, la imaginación y el interés. Para esto, a través de la animación de la lectura, podemos llevar a nuestras aulas actividades como, por ejemplo, el cambio del final de una historia, teatro de cuentos, adivinanzas de los personajes de los cuentos. Por otro lado, dentro de las lecturas nos hablan de la competencia comunicativa.
Y la competencia comunicativa es la capacidad que tiene una persona para expresar sus ideas, sus pensamientos o sus necesidades de una manera adecuada. Por esto es que dice que es aquello que el hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en los diferentes contextos. Y además es la capacidad de saber qué decir, cuándo decir y cómo decirlo. Esto quiere decir que la competencia comunicativa no consiste solamente en saber hablar o saber escribir, sino también en saber comprender a los demás y el utilizar el lenguaje de una manera adecuada. ¿Por qué es importante la competencia comunicativa? Bueno, es importante por varios factores. Uno, porque permite comunicarse con claridad, porque va a facilitar, al comunicarnos con claridad, nos facilita la convivencia con las demás personas, porque nos permite expresar nuestras ideas o nuestras opiniones, y porque va, sobre todo, a promover la participación activa en la sociedad. Por ejemplo, un estudiante con una adecuada competencia comunicativa puede explicar una idea de forma clara, puede escuchar opiniones y puede responder de una forma adecuada de acuerdo con la conversación que se esté llevando a cabo. Otro de los temas que trabajamos en estas lecturas es las habilidades lingüísticas, y acá tenemos las habilidades lingüísticas de comprensión y de expresión. Y tenemos dentro de la comprensión la escucha y la lectura, y dentro de la expresión el habla y escribir. Haciendo un repaso breve de las habilidades lingüísticas, es importante mencionar que el habla es la capacidad de expresar nuestras ideas o información. Por ejemplo, cuando un estudiante cuenta a la maestra qué hizo el fin de semana. ¿Por qué es importante el habla? Porque permite expresar o comunicarnos con las otras personas y participar en conversaciones o en exposiciones. Tenemos otra habilidad que es la habilidad de escuchar, que es la capacidad de prestar atención y comprender lo que dice la otra persona. Por ejemplo, cuando el niño escucha las instrucciones que le da la docente. Esta habilidad ayuda a comprender mensajes y favorece también el aprendizaje. Tenemos la habilidad de leer, que es la capacidad de comprender aquellos mensajes que están de manera escrita, como leer un cuento y explicar qué ocurrió en esa historia o en ese cuento. Y acá esta habilidad es de suma importancia porque uno de los mayores beneficios es ampliar el vocabulario o el desarrollo de la imaginación, adquiriendo también nuevos conocimientos. La persona estudiante a leer va a conocer explora diferentes mundos y va a ampliar su aprendizaje. Tenemos la habilidad de escribir, que es la capacidad de comunicarnos a través de las palabras escritas. Y acá, por ejemplo, es cuando redactamos una carta o le pedimos al estudiante que redacte un cuento o una descripción. ¿Qué permite esta habilidad? Permite expresar todos nuestros pensamientos a través de la escritura y nos ayuda a organizar las ideas para poder comunicarlas con facilidad. Indispensable. Esta parte de acá, esta tarea es la base para la elaboración del proyecto final, por lo cual su presentación es obligatoria y no se podrá reponer. Si no presenta esta tarea, perderá la totalidad de los puntos del proyecto. Tenemos varias actividades, tenemos lo que sería la infografía, tenemos también lo que sería la elaboración de un kamichibai, y finalmente tenemos una actividad de una propuesta didáctica. Cualquier duda que surja en el camino, con todo gusto, yo la voy evacuando. Tenemos la primera parte, que son las infografías. Dice que elaboremos 6 infografías, una para cada tema solicitado. Explique cada tema con sus propias palabras, haciendo uso del parafraseo. Para cada infografía vamos a incluir una imagen acorde con el tema. Además, agregue un título y el número de la infografía. Utilice la herramienta que considera más adecuada. Pueden elaborarla en Canva, en PowerPoint, en la aplicación que ustedes consideren. Si alguno no tiene acceso al Internet, por eso se pone la opción del PowerPoint. Recuerde utilizar la información de manera clara y legible. Y si usted utiliza herramientas tecnológicas, por ejemplo el Canva, en el documento de Word con la portada debe adjuntar el enlace de sus infografías o las puede descargar en PDF
asegurándose que se visualice de manera correcta en cualquier dispositivo para ser revisado. Acá tenemos lo que nos solicita en cada una de las infografías. Son 6 infografías. Cada una lleva el número de infografía y también el título, que sería el tema y el desarrollo de cada una de las preguntas o los aspectos a desarrollar. Tenemos la infografía número 1, que nos habla de la competencia comunicativa y su importancia sobre el proceso educativo. ¿Okay? Este sería el título, por así decirlo. ¿Qué vamos a explicar acá? Vamos a explicar qué es la competencia comunicativa y la importancia. El valor de esta diapositiva es de 2 puntos, un punto para cada uno de los aspectos. Recordemos, como yo les mencionaba anteriormente, que la competencia comunicativa es aquello que el hablante necesita saber para poder comunicarse de una manera eficiente o adecuada. Además, que su importancia radica en el que permite desarrollar la capacidad, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior, de saber qué decir, a quién decir, cuándo decirlo, incluso también nos enseña cuándo nosotros debemos de callar. Tenemos la diapositiva número 2, que su tema o el título sería tipos de competencias comunicativas, y aquí vamos a explicar los 4 tipos de competencias comunicativas. Cada una tiene un valor de 1 punto y acá es donde nosotros vamos a trabajar lo que sería la competencia gramatical, que comprende todo lo que son las reglas de la morfología o la sintaxis. También trabajamos aquí lo que sería la competencia sociolingüística, que es lo que está integrado por las normas socioculturales, que rigen el uso y las reglas del discurso. Tenemos acá también la competencia discursiva, que es la capacidad para producir distintos tipos de texto. Y finalmente la competencia estratégica, que es la habilidad para poder comunicarnos de una manera eficaz o eficiente. En la infografía 3, tenemos como tema o título habilidades lingüísticas comunicativas, y aquí vamos a explicar las 4 habilidades lingüísticas. Tiene un valor de 8 puntos porque cada una tiene un valor de 2. El puntaje total es de 8 y cada una tiene un puntaje de 2 puntos. Y aquí debemos de explicar lo que es la habilidad de la escucha, del habla, de la lectura y de la escritura. Siguiendo con las infografías, tenemos la infografía 4, que nos habla de la animación de la lectura en educación primaria. Y acá vamos a definir, recordemos que utilizamos el parafraseo siempre, vamos a definir de manera detallada qué es la animación de la lectura y vamos a explicar 2 estrategias. Tiene el valor de 6 puntos. 2 puntos vale la definición y 2 puntos cada estrategia. Entonces acá retomando, podemos decir que la animación de la lectura, recordemos que lo que pretende es que la lectura no sea un acto obligatorio donde se le exija a la persona estudiante a leer, sino que es cuando llevamos al niño o lo acercamos a los libros, pero de una manera positiva, de una manera en la que él esté motivado y no vea la lectura como un castigo. Algunas estrategias que podemos nosotros trabajar a través de la animación de la lectura, yo les había mencionado algunas al inicio de la tutoría, como teatro de cuentos, cambiar el final, y también tenemos algunas otras, como por ejemplo cuando le pedimos a nuestros estudiantes que ordenen distintos párrafos relacionados al cuento que estamos leyendo, o podemos trabajar lo que serían adivinanzas, o podemos trabajar lo que sería elaboración de títeres. Tenemos la infografía número 5, cuyo tema es tecnología educativa, y acá vamos a explicar mediante 3 ideas la importancia de la tecnología en el proceso educativo. Tiene un valor de 3 puntos, 1 punto cada una, y recordemos que el uso de la tecnología nos permite a nosotros motivar al estudiante, podemos acceder a lecturas de manera digital o a comprensiones de lectura de manera digital, y que la tecnología le va a permitir al niño aumentar o motivar al gusto de leer para que él muestre interés. Tenemos la infografía número 6, que es motivación hacia la lectura, y vamos a argumentar mediante 2 ideas la relación de la motivación por la lectura y su papel en la comprensión lectora. Tiene un valor de 2 puntos y tiene 1 punto cada aspecto. ¿Qué podemos decir de la motivación de la lectura?
Cuando existe interés por leer, las personas estudiantes van a tener o va a crecer en ellos la facilidad de poder leer y comprender lo que están leyendo. Porque este proceso de lectura los va a llevar consecuentemente a procesos cognitivos que les van a permitir interpretar, conectar ideas, lograr una comprensión, entender lo que leen, que es esencial. Y entonces acá la lectura se convierte en un hábito y esto le permite al estudiante profundizar en contenidos y no generan aquellas personas que no son capaces de ser críticos ante una lectura. Entonces, el motivar al niño hacia la lectura me permite generar en él análisis, creatividad, expresión de sentimientos o de emociones, capacidad de expresar sus propias ideas. Ok, dudas acá en la parte de las fichas. Yo aquí traje un ejemplo de cómo pueden hacer las fichas. Ok, acá viene el número de ficha, en este caso sería la ficha número 1. Le pongo, anoto el tema que aquí se les está dando en la misma guía de trabajo. Por ejemplo, en la infografía 1, el tema o el título sería la competencia comunicativa y su importancia en el proceso educativo. Colocamos el mismo y ahora sí, desarrollamos la pregunta. Definir de manera detallada qué es la animación de la lectura y explicar dos estrategias. Perdón, la 1. Explicar qué es la competencia comunicativa y su importancia. Aquí tengo número de ficha, título, que lo tomo de la misma guía de trabajo. Y ahora sí, aquí desarrollo qué es la competencia comunicativa y por qué es importante. Y tengo que colocar imágenes dentro de esta infografía número 1 y hago lo mismo con las siguientes infografías. ¿Dudas en la parte de infografía? Que voy a continuar y cualquier cosita me dice. Luego tenemos la actividad 2, que es la propuesta didáctica, y para esta propuesta didáctica vamos a utilizar única y exclusivamente el cuento que se llama Pleito de abejas y hormigas, que se encuentra en el entorno y también está en las instrucciones de la tarea. Con base en lo leído en el material anterior y tomando como referencia el cuento Pleito de abejas y hormigas, realice las siguientes actividades. Y acá lo que vamos a realizar es un kamichibai. Dentro de las instrucciones de la tarea vienen varios enlaces a los cuales ustedes pueden acceder para que puedan ver cómo se elabora un kamichibai. Un kamichibai lo vamos a utilizar o lo vamos a utilizar en el proyecto final, entonces tiene que estar elaborada desde esa primera parte del proyecto y pueden elaborarlo con material de reciclaje. Dice que diseña un kamichibai que le permita que en la segunda parte del proyecto, como actividad de inicio del planeamiento, pueda narrar el cuento sugerido de forma creativa y atractiva como una manera de motivar a las personas estudiantes hacia la lectura. Voy a adelantarme un poquito. Para el proyecto final, ustedes deben de ir a la escuela y narrar el cuento Pleito de abejas y hormigas haciendo uso de este kamichibai. ¿Qué es un kamichibai? Vamos a leerlo y ahorita les voy a ir explicando. El kamichibai es una técnica de narración que utiliza láminas ilustradas dentro de un pequeño teatro de madera o de cartón. Mientras se muestran las imágenes, la persona narradora, es decir, ustedes en este caso los docentes, relatarían la historia, pasando cada imagen en el orden correspondiente. Para elaborarlo, primero se construye el teatro de cartón o madera con un espacio donde se colocarán las láminas. Cada una representa una escena del cuento y se organiza una secuencia dentro del teatro, de manera que pueda mostrarse de forma clara y ordenada, permitiendo que las personas estudiantes sigan fácilmente la historia. Este recurso combina elementos visuales y narrativos, convirtiéndose en una herramienta educativa atractiva y motivadora para la lectura. A continuación se presenta una imagen del kamichibai. Este kamichibai que está acá es de cartón. Vean, acá yo traje algunos ejemplos. El kamichibai es como el teatrino que nosotros hacemos para narrar cuentos. Para este kamichibai únicamente usamos el cuento Pleito de abejas y hormigas. ¿Cómo lo podemos hacer? Con cajas de cartón, con caja de zapatos,
con caja de cartón de huevos, como a ustedes les quede mejor elaborarlo, ustedes son muy creativos, que si tiene que tener imágenes del cuento. El cuento Pleito de abejas y hormigas, ustedes mismos van a crear esas imágenes, las pueden dibujar o las pueden imprimir como les quede mejor y ustedes van a crear tanto las imágenes que van a colocar dentro del Kamichibai. Okay, vean, este es muy fácil, de una cajita de cartón. Lo decoramos con unos pilot, que quede bien bonito, bien creativo. Y dentro vamos ubicando las láminas. Esta lámina es del cuento Caperucita Roja, pero eso sí quiero que quede muy claro que es meramente ilustrativo, como un ejemplo. Este Kamichibai que yo encontré es muy facilito de hacer y vean que todos son materiales que tenemos en la casa. Una caja de zapatos. Esta caja de zapatos la cortamos en un rectángulo en la parte frontal para hacer como el marco del Kamichibai. Luego cortamos dos piezas para las puertas y las pegamos con cinta adhesiva. Y decoramos el Kamichibai o el teatrino, como a ustedes más les guste. Y vamos a hacer las láminas del cuento. Nosotros hacemos las láminas del cuento Pleito de abejas y hormigas. Y tenemos que dejar aquí como un orificio o alguna parte para poder ir colocando las imágenes. Acá tenemos otro Kamichibai que colocan las imágenes como de la parte de atrás. Ustedes lo hacen como ustedes lo consideren más conveniente. Lo que sí deben de hacer es que sea creativo y que tenga láminas de la secuencia de la historia del cuento que nosotros facilitamos, que era el pleito de abejas y hormigas. Cuando ustedes están haciendo este Kamichibai, deben de tomarse una foto porque deben de presentar dos fotografías. Una cuando están elaborando el Kamichibai y otra cuando ya el Kamichibai está completamente terminado. En ambas fotos ustedes deben de visualizarse. Por eso dice, debe adjuntar dos fotografías, una del proceso de elaboración del Kamichibai y la otra del material finalizado. En ambas fotografías debe visualizarse su persona. Por ejemplo, acá yo les puse esta imagen donde ella está introduciendo las láminas o pueden colocar una imagen donde ustedes están recortando el cartón con el que están haciendo el Kamichibai y finalmente donde ya está el Kamichibai con una de las láminas ya introducida en él. ¿Dudas con el Kamichibai? Ok, voy a continuar. Vamos a la actividad número 3, que es la propuesta didáctica. Está bien, Gabriel, cualquier duda con todo gusto. Usted me dice. Ok, actividad 3, que es la propuesta didáctica. Acá vamos a hacer tres actividades, una para la actividad de la comprensión oral, escucha y habla, otra para la actividad de la lectura y una para la habilidad de la escritura. Las tres habilidades deben de estar completamente relacionadas con el cuento Pleito de abejas y hormigas. Dice, proponga una actividad para cada habilidad comunicativa desde el enfoque comunicativo funcional para discentes de tercer grado. Todas las actividades las vamos a planificar en función de niños de tercer grado porque cuando vamos a aplicar el proyecto final, lo vamos a aplicar únicamente en el nivel de tercero. Ok, entonces, empleando todas las actividades del cuento proporcionado, Pleito de abejas y hormigas, describa con detalle el desarrollo de cada actividad. Las actividades que van a planificar acá tienen que tener aproximadamente una duración de 15 a 20 minutos, que voy a ir explicando una por una. Vamos a trabajar esta parte de la propuesta didáctica en esta plantilla, que es la que está en las instrucciones de la tarea. Solamente en esta plantilla. Aquí yo les anoté, únicamente se completa en esta plantilla y todas las actividades deben de estar relacionadas con el cuento Pleito de abejas y hormigas. Muy importante, no es hacer, por ejemplo, para la actividad 1 de habilidad de comprensión oral, la actividad de inicio, desarrollo y cierre. No, no lo hacemos así. Solo proponemos una actividad que sea bonita, creativa, concreta y que tenga materiales que vayan a ser llamativos para las personas estudiantes, porque luego estas actividades que están proponiendo aquí las trasladamos al proyecto final, es decir, las tienen que ir a aplicar a la escuela.
¿Qué vamos a hacer? Para la actividad número 1, tenemos que decir cómo vamos a organizar ese grupo, si vamos a trabajar esa actividad en parejas, en tríos, en subgrupos de 4, la van a explicar de manera muy detallada y van a anotar los materiales. Materiales no son hojas, no son lápices, no son cartulinas, no son borrador. Materiales aquello que ustedes van a construir y que llevamos a las aulas para que proporcione un proceso de aprendizaje significativo en el estudiante. Ok, entonces acá yo traje un ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo, pero creo que les puede funcionar de guía. Por ejemplo, para la actividad 1, que es de la habilidad de comprensión oral y escucha, yo propongo organizar el grupo y entonces anoto las personas estudiantes se van a organizar en un círculo sentados en el suelo. Voy a explicar detalladamente la actividad. Acá yo lo hice muy simple. Ustedes lo tienen que detallar más porque eso es un ejemplo. Y acá yo pongo que la docente narra el cuento Pleito de abejas y hormigas y quien reciba el micrófono, porque voy a pasar un micrófono, va a tomar además una tarjeta y va a responder de manera oral una pregunta sobre el cuento que narré. ¿Cuáles son los materiales? Un micrófono elaborado con cartón y tarjetas con preguntas del cuento Pleito de abejas y hormigas. No llevemos de material una fotocopia, por favor, eso no lo podemos llevar. Tenemos que llevar materiales que vayan a llamar la atención y que sean atractivos para las personas estudiantes. Luego esta ya sería la actividad 1. Otro ejemplo que les traje para la actividad 1 sería, por ejemplo, que organización del grupo, los voy a formar en subgrupos de 4 estudiantes. ¿Cómo voy a hacer esa actividad? Ahí la tengo de explicar. En grupos pequeños van a representar una escena del cuento, para ello van a elaborar títeres de paleta. Además, cada grupo debe contar la escena usando sus propias palabras. ¿Cuáles son los materiales? Los títeres de los personajes del cuento de Pleito de abejas y hormigas. Para la habilidad de la lectura, que sería la actividad 2, ustedes también van a proponer una actividad. Explican cómo organizan el grupo. Yo, por ejemplo, anoté en parejas y explican muy bien la actividad. Aquí yo anoté ejemplo, las personas estudiantes leen los fragmentos del cuento y los organizan según el orden en el que ocurrieron los acontecimientos. ¿Cómo van a hacer esto? A través de estos materiales que les voy a facilitar. Tarjetas con fragmentos del cuento Pleito de abejas y hormigas. Luego me voy a la actividad número 3, que es la habilidad de escritura. Y acá voy a organizar al grupo en subgrupos de 4 y los estudiantes me van a crear un nuevo final a la historia. Cuando ya ellos finalizan los finales, los terminan, los van a colocar en una silueta de un personaje que previamente la docente llevó, en este caso que yo les llevaría. ¿Cuál es el material? Silueta de un personaje del cuento Pleito de abejas hormigas. Vean que los materiales van a responder a la actividad que yo estoy desarrollando. Por eso les digo que no podemos poner lápices, cuadernos, borradores, son útiles escolares. Tengo que elaborar un material que me permita realizar esta actividad. Esta parte de acá, estos materiales de la propuesta didáctica, no los tienen que diseñar para esta tarea. El único material que van a diseñar para esta tarea es el Kamichibai. Esta es una propuesta, porque cuando ustedes me entregan la tarea, yo tengo que revisarlo y si tienen que hacer alguna modificación, yo les anoto para que realicen la modificación correspondiente para el proyecto final. Acá solo es una actividad por habilidad. No se debe de hacer actividad de inicio, desarrollo ni cierre. Dudas en esta parte de la propuesta didáctica. Okay, para recordarles, muy importante, cuando proponemos estas actividades de la propuesta didáctica, todo va a responder al enfoque comunicativo funcional. Y las actividades en esta primera parte del proyecto solo se plantean, no deben de ir a ningún centro educativo a aplicarlas. ¿Dudas hasta acá? De cualquier cosita me dice. Luego viene la parte de los anexos. Los anexos están
en el entorno EducaU también. Ok, está bien, Gabriel, muchas gracias. Actividad 4, presentación de anexo 1 y 2. En la plataforma de EducaU están los anexos y pueden encontrar el anexo 1, 2 y 3. El anexo 3 para la primera parte del proyecto no se utiliza y ya les voy a decir cuál es la única parte que se utiliza en el anexo 2. Para esta parte de la tarea debe asistir a un centro educativo de su conveniencia y solicitar los permisos para realizar una clase de español de 2 lecciones con un nivel de tercer grado. En esta primera parte del proyecto solamente debe solicitar permisos. Si alguno de ustedes vive cerca de una escuela unidocente, puede ir a una escuela unidocente a solicitar el permiso, pero en este caso, cuando van al final del cuatrimestre a aplicar el proyecto, lo deben de aplicar con todos los niños de segundo a sexto grado. Para los que no vamos a escuela unidocente, el único nivel permitido es el tercer grado. Dice, para ello utilicen los anexos que encontrarán en el entorno de esta asignatura y siga los pasos siguientes. Ok, anexo 1. Con respecto a la visita 1 al centro educativo, con este debe ir a la sede universitaria donde usted realizó la matrícula este cuatrimestre, completar los datos solicitados, obtener el sello y la firma correspondiente, presentarlo en el centro educativo donde solicitará 2 lecciones de español para realizar la segunda parte del proyecto. Este es el anexo 1. Este anexo 1 ustedes lo solicitan al centro universitario al que ustedes pertenecen, al de Cartago, al de San José, al de Opala. Algunos lo solicitan vía correo y se los hacen llegar vía correo con firma digital. Pueden hacer la consulta en el centro universitario para que no tengan que desplazarse para la firma. ¿Qué anotamos acá? Bueno, la fecha, señor director, bueno, eso sería el centro universitario, el nombre de ustedes, el número de cédula y la sede universitaria a la que pertenecen, que tiene que venir con firma, el administrador y el sello del centro universitario. Esto tiene que venir completamente lleno. ¿Para qué es el anexo número 1? Para que cuando ustedes vayan a la escuela a la que ustedes van a aplicar el proyecto, ustedes le presenten este anexo 1 al director certificando que son estudiantes de la UNED. Una vez que ustedes ya tienen el anexo 1, con ese anexo 1, se dirigen a una escuela de primaria, puede ser pública o puede ser privada, pero sí tiene que ser primaria. No podemos aplicar el proyecto o ir a pedir permiso a un colegio, porque nos ha pasado que muchas veces nos consultan incluso que si pueden ir a un CINDEA. No, no pueden ir a un CINDEA, es únicamente a una escuela primaria. En este anexo 2, con este se van a la escuela que es la escuela de conveniencia. Algunos de ustedes incluso ya son conocidos en varias escuelas porque generalmente aplican proyectos ahí. Y acá vamos a ir a solicitar el permiso. En esta primera visita al centro educativo, una vez hecha la coordinación pertinente, debe llenar la parte correspondiente a la visita 1. Incluya firma y sello de la persona directora, quien otorgará el permiso para la aplicación de las 2 lecciones de español. Quedará pendiente en este anexo la visita 2 al centro educativo, ya que esta será cuando aplique el proyecto final en la 4ª unidad de esta asignatura de español 1 para primero y segundo ciclo. Igual, completamos todos los datos, el director de la institución, el nombre del señor, teléfono de la escuela, hace constar que la persona estudiante, el nombre de usted, de la universidad estatal, realizó 2 visitas, dice acá, a este centro educativo con el propósito de cumplir con un proyecto de la asignatura de Español 1 para primero y segundo ciclo. Solamente vamos para esta primera parte del proyecto, vamos a firmar donde dice visita 1. El día que van a la escuela a solicitar el permiso, hablan con el director, anotan la fecha, que el director les firme que ustedes se presentó y el sello de la institución. Eso es lo único que ustedes deben hacer por el momento. La visita 2 la hacemos hasta la 4ª unidad cuando ustedes van a aplicar el proyecto final. Sugerencia, cuando llegan a la escuela,
ustedes deben de vender muy bien la idea de que van a ir a aplicar un proyecto que va a ser beneficioso para los estudiantes del tercer nivel, que ustedes van a hacer una devolución. ¿Por qué? Porque algunas escuelas están cerrando las puertas, entonces ustedes deben de llegar de una manera muy astuta y de una manera muy educada a solicitar el permiso. Solamente son 2 lecciones para aplicar el proyecto. Ustedes hablan que ocupan el nivel de tercer grado, que ese día que apliquen el proyecto no hayan interrupciones de actos cívicos, de ir al comedor o alguna otra actividad extracurricular. ¿Dudas con los anexos? Ok, Gabriel, está bien. Si tiene alguna duda, me la va anotando acá o activa el micrófono. Ok, que quede clarito. Para esta tarea, solo el anexo 1 lo pueden solicitar vía correo al centro universitario y del anexo 2 únicamente la visita 1, que es cuando ustedes van a solicitar el permiso. Ok, vamos con el orden del trabajo. Portada igual a la orientación académica. La actividad 1, que serían las 6 infografías, ustedes colocan el link, fíjense en que el link funcione correctamente, compártalo con amigos, familiares y una vez que están 100% seguros, lo colocan en el trabajo para que este funcione adecuadamente. Seguidamente colocan la actividad número 2, propuesta didáctica, que sería el diseño del Kamichibai para narrar el cuento Pleito de abejas y hormigas, y acá lo que colocamos son las fotografías correspondientes, que serían las 2 fotos. Luego colocamos la actividad 3, que es la plantilla, sobre el diseño de las actividades, que era la propuesta didáctica. Esa plantilla era la que colocamos. Y colocamos finalmente la actividad 4, que son los anexos. El anexo 1 con las firmas y sellos correspondientes y el anexo 2 con las firmas y sellos correspondientes a la primera visita al centro educativo y las referencias bibliográficas. ¿Cuáles son las referencias bibliográficas? Las lecturas, la referencia a las lecturas que se encuentran en el entorno. Recuerden que para las infografías deben de colocar imágenes, entonces también debemos de referenciar. Tenemos la escala calificación. Actividad 1, las infografías que utilicen la técnica sugerida 1 punto. Y en esta actividad 1 de las infografías, elabora 6 infografías donde expone en forma resumida y con sus propias palabras la información que se le solicita a continuación. La infografía 1 explica qué es la competencia comunicativa y su importancia, 2 puntos, que tiene un valor de 1 punto cada aspecto. La infografía 2 explica 4 tipos de competencias comunicativas, tiene un valor de 4 puntos, 1 punto cada aspecto. La infografía 3, que es explicar las 4 habilidades lingüísticas, perdón, que tiene un valor de 8 puntos, 2 puntos para cada uno. La infografía 4, que define de manera detallada qué es la animación de la lectura y explicar 2 estrategias, tiene un valor de 6 puntos. La infografía 5, que explique mediante 3 ideas la importancia de la tecnología en el proceso educativo, 3 puntos, 1 punto cada uno. La infografía 5, que argumente mediante 2 ideas de la relación entre la motivación por la lectura y el papel en la comprensión lectora, 2 puntos, 1 punto cada aspecto. Tenemos que solo las infografías tienen un valor de 25 puntos. Hasta ahí, continuando con las infografías, o sea, con la parte de la información, tiene un valor de 25 puntos. Continuando con las infografías, que cada infografía contenga una imagen relacionada con el tema, 6 puntos, 1 punto cada una. Esto significa que mínimo cada infografía debe tener una imagen. Que cada infografía incluya el tema, es decir, un título, 6 puntos, y esto tiene un valor de 12 puntos. Entonces, este es un aspecto que no podemos olvidar. La infografía debe llevar imagen y el título. Imagen, número y título. Vamos a la actividad 2, que es la propuesta didáctica, que elaboramos el Kamichibai creativo, llamativo, de calidad universitaria, relacionada con el cuento Pleito de abejas y hormigas, 5 puntos. Por eso es que debe de verse muy bien en la fotografía. Tengan mucho cuidado cuando toman la foto del Kamichibai, porque se debe de observar muy bien. Tiene un valor alto que es de 5 puntos.
que adjunten una imagen del proceso de elaboración del Kamichibai en el cual se visualiza su persona, 2 puntos, y que adjunte una imagen del Kamichibai finalizado, 2 puntos, para una puntuación máxima de 9 puntos. Tenemos la actividad 3, que utiliza la plantilla sugerida para organizar las actividades, 1 punto, y acá vamos a ir desglosando cómo vamos a evaluar cada una de las actividades que ustedes propongan. En la habilidad de la comprensión oral, que explique de manera detallada la actividad, ajustada a nivel de 3er grado de primaria y acorde al enfoque comunicativo funcional, 3 puntos. Que utilice el cuento pleito de abejas y hormigas en la planificación, 1 punto, y que mencione los materiales a utilizar, 1 punto. Solamente los mencionamos, no los elaboramos. En habilidad de lectura, que explique de manera detallada la actividad, ajustada a nivel de 3er grado de primaria y acorde al enfoque comunicativo funcional, 3 puntos. Que utilice el cuento pleito de abejas y hormigas, 1 punto, y que mencione los materiales, 1 punto, para un total de 5 puntos. Cada una de las actividades tiene un valor de 5 puntos. Y tenemos la habilidad de escritura, igual la explicación detallada de la actividad, que se ajuste al nivel de 3er, acorde al enfoque comunicativo funcional, por eso no podemos utilizar copias. Que utilice el cuento pleito de abejas y hormigas, 1 punto, y que mencione materiales a utilizar, 1 punto. Con respecto al seguimiento de instrucciones, es lo que siempre calificamos, que presente la portada completa con los aspectos solicitados en la orientación, 1 punto. La ortografía, que el trabajo presente correcto uso de reglas ortográficas y el uso de la mayúscula. Por cada error se rebaja 1 punto para una puntuación de 3 puntos. Lenguaje inclusivo en la redacción tiene el puntaje de 1 punto, y referencias bibliográficas acorde a APA tiene el puntaje de 1 punto. ¿Dudas? Si alguno tiene dudas, la tutoría queda grabada y yo ahorita se las coloco. Entre hoy y mañana yo la coloco en el entorno. Sí, vayan, sí, recomendación, durante esta semana soliciten el anexo 1, que se lo sellen en el centro universitario y diríjanse a una escuela para que les puedan completar el anexo número 1. El Kamichibai, elabórenlo con mucha calma. Esta tarea hay que empezarla prácticamente ya. Por eso la tutoría se dio esta semana. Toda la información de las infografías las encontramos en las lecturas. Recuerden, para la infografía, número, tema o título, y explicar muy bien utilizando el parafraseo. Acá estaba el ejemplo que yo puse para lo que era la infografía: número, título y la información. La propuesta didáctica, teníamos primero lo que es el Kamichibai, con todo relacionado con el cuento pleito de abejas y hormigas. Tomamos 2 fotos donde nos visualicemos, una durante la elaboración, otra con el Kamichibai finalizado, que sea muy bien el Kamichibai, porque solamente la elaboración del Kamichibai, que sea creativo, tiene un valor de 5 puntos. La propuesta didáctica la trabajamos en la plantilla y todas las actividades van a estar 100% relacionadas con el cuento pleito de abejas y hormigas. Trabajamos desde el enfoque comunicativo funcional y la presentación de los anexos. Está bien, Gabriel, no se preocupe. ¿Alguna otra duda? ¿Lisbeth, alguna duda? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿y usted? Profe, entonces tenemos que ir a una escuela a dar 2 lecciones y a desarrollar el cosito de este No, ¿cómo se llama? Amichibay. No, para esta Cam- parte solamente hacemos parte escrita, no, solamente vamos a la escuela a pedir permiso para aplicar un proyecto en la última unidad del curso. Ahorita ustedes solamente van a pedir permiso, no tienen que ir a una escuela a aplicar el Kamichibai ni la lectura del cuento. Solamente van a la escuela para decirle al director que ustedes tienen que aplicar un proyecto final durante la 4ª unidad de este curso. Solamente es a solicitar el permiso y que ustedes requieren trabajar con un 3er grado, pero no tienen que ir a la escuela a aplicar ahorita nada. Ahorita solo elaboramos el Kamichibai, lo guardamos, realizamos la propuesta didáctica de manera escrita, pero no vamos a ninguna escuela a aplicar nada por el momento.
Ah, perfecto. Muchas gracias por la Mucho aclaración, gusto. profe. Mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Mm, Tal vez en la propuesta didáctica, Ajá. es que yo ingresé muy tarde. Ah, ok, no hay problema, no se preocupe. Es Acá, como dice actividad uno, organización. ¿Me puede explicar eso? Si me hace el favor, es yo que le- yo sinceramente, discúlpeme, pero sí no se, ingresé. no se preocupe, nada más que ahorita se nos va a cortar la tutoría. Entonces volvemos a ingresar porque nos queda 2 minutos, pero voy a iniciar con la explicación y volvemos a ingresar. Muchas gracias, profe. La propuesta didáctica, lo que nosotros tenemos que hacer acá, bueno, primeramente la trabajamos únicamente en esta plantilla en la que están las instrucciones de la tarea. Y acá nosotros vamos a trabajar con el cuento Pleito de abejas y hormigas. Voy a leer acá esto y ahorita yo le doy los ejemplos. Propongo una actividad para cada habilidad comunicativa desde el enfoque comunicativo funcional para discentes de tercer grado de primaria, empleando todas las actividades del cuento proporcionado Pleito de abejas y hormigas. Describa con detalle el desarrollo de cada actividad. Cada actividad va a estar planificada para niños de tercer grado, porque nos vamos a visualizar cuando vamos a aplicar el proyecto final, y cada actividad, cuando la planteamos, debe tener una duración entre 15 a 20 minutos. ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos que explicar cómo vamos a organizar el grupo, detallar muy bien la actividad y anotar los materiales. Lo que yo les decía era que recordemos que los materiales no son ni hojas, ni lápices, ni cartulinas, ni marcadores, esos son útiles escolares. Los materiales son aquellos que nosotros los docentes llevamos a la clase para facilitar el proceso de aprendizaje o para motivar también al estudiante. Hay que hacer 3 actividades. La actividad 1 es de la habilidad de la comprensión oral y aquí incluye lo que es la escucha y el habla. La segunda es de la habilidad de lectura y la tercera de la habilidad de escritura. Yo traje un ejemplo, no está tan detallado, ustedes lo deben de detallar aún más en la presentación o en la tarea. Yo acá les traje como para que tengan la idea, pero cualquier duda, ustedes me dicen. En la actividad 1, que es la habilidad de comprensión oral y escucha, yo debo explicar cómo organizo el grupo. Entonces, por ejemplo, acá yo digo que organice a las personas estudiantes en un círculo sentados en el suelo. ¿Qué actividad voy a proponer yo para esa habilidad? Que la docente narre un cuento, pleito de abejas y hormigas, y la persona estudiante, yo voy a llevar un micrófono, que la persona estudiante que recibe el micrófono toma una tarjeta y responde de manera oral una pregunta sobre el cuento Pleito de abejas y hormigas. ¿Cuál es el material? El micrófono elaborado con cartón que yo voy a llevar como docente